Vamos a orar, que el Señor nos dirija, mis hermanos. Padre y Señor, gracias por el salmista, porque propusiste esto en su corazón. Tampoco salió así de por sí de su corazón, Señor. Y tú colocaste ese sentir, pero ese sentir tú has permitido que a lo largo de muchísimos siglos permanezcan por escrito para no solo inspiración, sino para guiarnos a nosotros a través de tu palabra, que es viva y eficaz. En esta mañana te suplicamos que los siguientes minutos por delante, de verdad que asistas nuestra alma, nuestro corazón, en medio de nuestras semanas turbulentas, Señor. Y quizás haya alguien aquí que viniendo incluso a la iglesia se vino peleando en medio del camino, o se vino discutiendo en su mente o en su corazón con un sinnúmero de problemas que tiene que solucionar en las siguientes horas. Señor, trae a paz, lleva a reposo nuestros propios espíritus, lo necesitamos. ¿Cómo reflexionar, cómo meditar si nuestra mente está totalmente ocupada con nuestros propios asuntos? Tenemos que vaciar nuestra mente de nuestros propios asuntos para recibir, Señor, tu voluntad, para meditar en ella, para inquirir en medio de tu templo, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, proponemos en el corazón como lo haría el salmista, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Nuestros deseos más profundos, usted sabía que van develando no solamente el estado de nuestro corazón, sino que los deseos más profundos de manera personal van mostrando si realmente una persona tiene una vida crucificada o no. Repito esto porque supongo que su cerebro recién se está conectando. Nuestros deseos, cualquier cosa que usted desee, lo que usted desea simplemente va a mostrar hacia afuera. Los demás va a mostrar si usted tiene una vida crucificada o no tiene una vida crucificada. Estamos en esta serie de la vida profunda, ¿no? Estamos en esta gran, diría yo, confrontación. Cada domingo es confrontacional el Señor. No es que nos lleve contra la espada y la pared, nos lleva contra la cruz. Y nos vuelve a recordar que nuestra vida debe estar ahí, pero no nos gusta estar ahí a nosotros. Entonces hay una diferencia de vida, de conducta, de sentimientos, emociones, pensamientos, deseos que van mostrando esa lucha del que ya está crucificado y del que no está crucificado todavía. Pero ambos pueden decir que son cristianos. Ambos van a una iglesia, ambos oran, ambos leen la palabra del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La vida crucificada. Repito una vez más entonces, nuestros deseos más profundos develan si una persona tiene una vida crucificada o no. Entonces, reflexionemos rápidamente en primera instancia en nuestros deseos, en nuestros propios deseos y en nuestra vida. ¿Qué relación tienen nuestros deseos con nuestra vida crucificada? ¿Sí? Así, va a tener que estar atento en su Biblia porque no le va a salir nada en la pantalla, por si acaso le voy preanunciando, ¿no? Lo que están acostumbrados, no me preocupo de tomar nota, yo saco fotos nada más. Pues bueno, hoy día no hay nada. No hay nada en la pantalla. Use su Biblia, acostúmbrese a abrirla, ¿no? Un poco como que estamos mal acostumbrando a la iglesia a que ya algunos ya tampoco traen Biblia, ¿no? Porque todo sale ahí, los textos salen ya. A mí me alivia cargar la Biblia, además pesa. Espero que no sea de esos, ¿no? Ok, entonces empezamos a reflexionar primero en nuestros deseos y cuál es la relación que tiene con nuestra vida crucificada, ¿no? Regreso al Salmo 27, una vez más, todos juntos el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, dice el salmista, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Y para qué más? Para inquirir en su templo, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido, mis hermanos, de que la pregunta más importante para hacernos en la vida, o quizás una de las preguntas más importantes, es ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué quiero? Quizás usted podría apuntar esa pregunta para después reflexionarla más profundamente. ¿Qué es lo que yo quiero, no? ¿Qué quiero para mi vida en manera personal? Creo yo incluso que es una pregunta tan vital y tan reveladora para nosotros mismos que deberíamos hacerla
frecuentemente para con nosotros. Es decir, cada cierto tiempo debería yo revisar y volverme a hacer la pregunta y volverme a hacer la pregunta y revisar en mi interior con plena conciencia y con el mayor nivel posible de honestidad. Porque solemos mentimos a todo el mundo y nos mentimos también a nosotros. Y nos mentimos haciéndonos creer a nosotros que todo está bien, que no necesito nada de esto, menos esta serie. Yo soy una persona consagradísima al Señor. Toda mi vida desde que me convertí nunca he faltado a la iglesia. ¿Y quién te ha dicho que venir todos los domingos a la iglesia es sinónimo de vida consagrada? No, te garantizo que no. Entonces, por eso es sumamente relevante preguntarme constantemente qué quiero en mi vida para evaluar mi ser interior y saber en qué punto estoy y hacerlo lo más honestamente posible. ¿Qué es lo que realmente quiero para mí mismo? ¿Qué es lo que me haría verdaderamente feliz? Son preguntas que me ayudan a evaluarme. Esta pregunta es más que solamente relevante para los que ya tienen una vida con Cristo, sino es sumamente relevante para los que ya tienen una vida crucificada. Si ya tengo una vida crucificada, obvio estas preguntas no, con mayor razón tengo que hacérmelas. Los que ya tienen una vida crucificada, con mayor razón necesitamos evaluarnos periódicamente. ¿Qué es lo que quiero? Quiero seguir permaneciendo crucificado porque algunos han decidido, no, ya no, esto es muy doloroso, me bajo. Y se bajaron de la cruz y regresaron a su vida. Eso le ha pasado a un montón de gente. Entonces, solo esta pregunta es como la punta del iceberg. ¿Qué hay debajo del iceberg? Muchas más preguntas. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? Es la punta del iceberg. Y de ahí viene el resto, ¿no? Solo para que tengas una idea, el resto del cuerpo, ¿no? Empiezas a evaluarte, ¿no? Quiero ser importante, quiero ser conocido, quiero que los demás vean mi talento, quiero probar mi valor, quiero encontrar una pareja que me ame, quiero sentirme especial, quiero acumular dinero, quiero seguridad financiera, quiero protección, quiero comodidad, quiero distraerme, quiero vivir de mis hobbies, quiero ser solamente un seguidor y no un discípulo de Cristo, quiero un cuerpo hermoso, quiero reconocimiento en esta vida, quiero aceptación, quiero un título, quiero salud. O quizás simplemente usted reflexione y piense, solo quiero cambiar lo que quiero cambiar. Porque lo que quería cambiar ya no me conviene, entonces mejor lo cambio. ¿Qué es lo que usted quiere en su vida? Una de las cosas que estoy seguro que perdemos fácilmente de vista, o quizás nunca en su vida, de esos 30, 40, 50, 60 o 70 años que tiene, nunca ha hecho una evaluación de este tipo. Nuestro corte de evaluación es, voy los domingos a la iglesia, sí, leo mi Biblia todos los días, sí, oro todos los días, sí, ya está, soy buen cristiano. Ese es nuestro fundamento de evaluación de nuestra vida, pero no es correcto, es mucho más que eso. El rey David tenía muy en claro en su mente lo que él quería, ¿no? Él fue el que escribió el Salmo 27, este fragmento del Salmo que hemos leído, el versículo 4. En la mente del salmista, si te das cuenta, regresa al Salmo 27, versículo 4, en su mente te das cuenta existía solamente una sola meta. No había 20, 30, 40, 50 metas, una sola meta. Había solamente una sola ambición. Te das cuenta, hay solo un objetivo, no hay 20, 30, 40 objetivos, uno solo. Por eso usa la expresión, una cosa he pedido al Señor, una. No dice 20, 30, 40, 50, 60 cosas, no, dice una sola cosa he pedido al Señor. Y cuando usa esta expresión, una sola cosa, para el salmista, porque yo no sé si lo sea para ti, ¿no? Para el salmista, para él es la única cosa que anhela su alma alcanzar, es el único objetivo en su vida. Y me detengo un instante ahí porque yo te invito a que reflexiones si ese es tu objetivo de vida. Si hemos sido creados para la gloria de Dios, debería ser. Por simple relación y objetividad en el texto, debería ese ser también tu objetivo, esa debería ser tu meta también, Salmo 27:4, ¿no? Una cosa he pedido, una sola cosa he pedido. ¿Y cuál es esa única cosa que pide el salmista? Contemplar la hermosura del Señor. Piensa por un momento, por favor, en esto. ¿Qué quiere David?
¿Qué quiere el salmista? Permíteme parafrasear un poco sus palabras. Lo que él quiso decir, creo yo, es lo siguiente. Cuando él dijo contemplar la hermosura del Señor, lo que quiso decir fue mucho más de lo que había escrito. Lo resumió solamente en una frase. Lo que él quiso decir es: quiero disfrutar de ti, Dios. Mi objetivo en la vida es disfrutar de ti, Dios. Quiero conocerlo, quiero glorificarlo, quiero verlo cara a cara, quiero contemplar su belleza, quiero apreciar su valor, quiero sopesar el peso de su santidad, quiero asombrarme de sus atributos, quiero enamorarme de sus virtudes, quiero admirar tu carácter, Señor, quiero ser cautivado por las excelencias de tus atributos, quiero deleitarme en tu compañía, quiero suspirar todos los días cuando camino junto a ti o cuando hablo contigo, quiero que Él sea mi mayor tesoro, mi perla de gran precio, mi primer amor, quiero que Él no tenga nada más que mi única y exclusiva atención. Quiero incansablemente contemplarlo todos los días de mi vida y que nada ni nadie lo sustituya. Quiero que solo Él sea lo más deseado en mi vida, mi máxima aspiración, mi mayor anhelo. Quiero atesorarlo, exaltarlo, adorarlo. En palabras del Mesías, quiero amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Contemplar la hermosura del Señor. ¿Se han dado cuenta que es diferente lo que le acabo de mencionar? La riqueza del contenido de esa frase, a solo leer la hermosura de la santidad. Suena romántico, suena poética esa frase, pero no la entendemos. Por eso no entra y no baja y no se transforma en vida para nosotros. Pero cuando empiezo a verlo desde este ángulo, todo lo que yo quiero, entonces empiezo a trabajar para lograr esa meta. Entonces el versículo se vuelve algo práctico para mi vida. El rey David o el salmista tenía un solo pedido para Dios. No fue con una lista de pedidos como solemos hacer nosotros. Entró a la presencia del Señor con una sola pedida, con una sola oración, una sola búsqueda en su vida. Escuche esto, anote, una sola búsqueda en su vida. Nosotros nos desesperamos el resto de la vida, buscamos un montón de cosas, hermanos. Todos ustedes tienen una larga lista de cosas que buscan. Pero el salmista solamente está entrando con una. Simplifica todo en una sola búsqueda en su vida, un solo anhelo. Søren Kierkegaard, el filósofo, él tenía razón. Él dijo que la oración que debe anteponerse a toda oración es la siguiente: Señor, hazme una persona de un solo deseo. Te convendría notar eso para pensarlo seriamente en casa. Señor, hazme una persona de un solo deseo en la vida, un solo deseo. Dicho de forma diferente, los crucificados somos personas de un solo deseo, no de 1100, no. Los que hemos crucificado nuestra vida con Cristo, solamente hay un deseo, un solo anhelo, que es el mismo del salmista. Es como si este versículo 4 fuera una radiografía del corazón, de la mente, del interior del alma del salmista o del interior del crucificado. Y eso me provocó pensar qué es lo que, si esto piensa un crucificado, si ese es el anhelo, un solo objetivo del crucificado, ¿en qué piensa el incrédulo? Y luego dije, no, el incrédulo no. ¿Qué piensa el que dice que es cristiano, pero que no ha llegado a tener una vida crucificada? Porque las iglesias están repletas de gente no crucificada, que dice ser cristiana, pero que no tiene una vida crucificada. Hay un grupo de gente que tiene una vida crucificada en las iglesias, en todas las iglesias, pero la gran mayoría no tiene una vida crucificada. Tiene una vida religiosa evangélica nada más, pero no tiene una vida crucificada. Entonces dije, no, lo dejé de lado al incrédulo. Me provoca más entender qué piensa, en qué medita. Si el salmista es un solo objetivo, lo tiene bien en claro, contemplar la hermosura del Señor. El que dice que es cristiano, pero que no tiene una vida crucificada, ¿qué es lo que piensa? ¿Lo mismo? No, no piensa lo mismo.
Te muestro rápidamente lo que está en la mente, ¿no?, de una persona que no tiene una vida crucificada, pero que va a una iglesia, que se ha bautizado, que lee su Biblia todos los días, que toma nota de los mensajes todos los domingos, que ora y canta canciones todos los domingos en la congregación, pero no tiene una vida crucificada. Génesis capítulo 6, versículo 5. Voy a llevarte un par de textos para que veas desde el interior del corazón de estas personas. Génesis capítulo 6, versículo 5. Es el momento en que el Señor, previo al gran diluvio universal, el Señor se aproxima para ver el estado de la gente sobre esta tierra. ¿Qué es lo que ve? ¿Cuál es la evaluación de Dios? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres. ¿Cuáles hombres? De todos los que están en la tierra. Vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que de todo, subraya esto en tu Biblia, todo designio de los pensamientos del corazón. Todos los designios del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así piensan los seres humanos. A no ser que tú vivas en Marte o en Saturno, no te compete el versículo. Pero si eres un ser que vives acá en la tierra, a todos nosotros, este es el estilo de pensamiento de la gran mayoría de gente. El que ha crucificado su vida con Cristo ya salió de eso. Pero el que no tiene una vida crucificada, por eso decía, puede seguir hasta asistiendo a una iglesia por años, pero no es igual al que tiene una vida crucificada, no piensa igual. Ahora vaya pesando esto, ¿no? Es claro, el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Se puede estar viniendo a la iglesia, pero de continuo está. Ahora, no es pensar cosas, mirar y voy a ir a la casa del hermano que tiene, de esta hermana que tiene una cara así media despreocupada. Seguro que me puedo meter a su casa, le engaño y me robo algo. Aquel hermano me mira feo, le voy a mandar una moto mañana. No es ese tipo de maldades. Hay otro tipo de maldades que viajan. Yo le digo la maldad de la pasividad. Me vengo, me siento, no tengo que ver con nadie. Ni siquiera me relaciono con nadie en la iglesia. Digo que soy miembro, nunca me relaciono con nadie. Entro y salgo. Nunca me comprometo con nada. Sí, doy mi diezmo, sí, por supuesto, para justificar, ¿no? Para que nadie diga nada. Pero esas, creo yo, son peores maldades. Esas maldades, ese tipo de vida hace daño a todos porque son pésimo ejemplo. ¿A quién inspiras? Los nuevos entran y aprenden esas malas costumbres. Dime si no es maldad eso. Marcos capítulo 7, versículo 21, un segundo texto para que veas la línea de pensamiento de los que dicen que son cristianos pero que no tienen una vida crucificada. Dijo el Señor Jesucristo, Marcos 7, 21, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen? Lindos pensamientos para los hermanos, para todos. O sea, porque de dentro del corazón de los hombres y mujeres, entiéndase, hermanas, no se hagan las. No, dice los hombres, pastor, así son los hombres, por eso. No, se refiere a los dos géneros, hombre y mujer. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. No sigo porque tú conoces el versículo. ¿A quién dijo esto el Señor Jesucristo? Estaba dirigiendo el mensaje del sermón en la montaña. Está hablando a sus propios discípulos, a todos los seguidores, los que dijeron, te vamos a seguir, Señor, a donde quiera que vayas. A todas esas personas no estaban crucificadas con el Señor. Ese es el tipo de pensamiento. Entonces podríamos decir, mis hermanos, con esos dos solo versículos nada más, podríamos decir que las personas que no tienen una vida crucificada, también son personas de un solo deseo también. No solamente es exclusividad de nosotros. Repito, las personas que no tienen una vida crucificada con Cristo Jesús, también son personas de un solo deseo. En los que tienen una vida crucificada es
Contemplar la hermosura del Señor. El que no tiene una vida crucificada, ¿dónde está su objetivo, su único deseo? En seguir haciendo el mal, en seguir comportándose malvadamente, así vaya a una iglesia, así abra una Biblia todos los días. Es sumamente interesante que un día Dios evalúe el pensamiento de su propia nación. Voy a llevarte esto, no digo como un extremo, pero esto para que te des cuenta la crudeza de esto de que yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, yo soy del pueblo de Dios. A ver, revisemos tu pensamiento, ¿no? ¿Tienes una vida crucificada? No tienes una vida crucificada. Ahí está la distinción. Dios evalúa el pensamiento de su nación escogida y al hacer ese examen, a pesar de ser su nación escogida, mira lo que encuentra. Tenemos que leerlo, ¿no? Isaías capítulo 59, Isaías 59, los primeros 8 versículos de Isaías capítulo 59, los primeros 8 versículos. Es la evaluación de Dios. No cualquier pueblo, no pueblos paganos, no, es su nación escogida. Los que se comprometieron con Él, el equivalente, la iglesia hoy del Señor, los que dicen que son discípulos de Cristo. Isaías 59, versículo 1 empieza diciendo: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. ¿Saben por qué empieza de esa manera el Señor? Porque es para demostrarles a ellos: miren, quiero decirles algo, pueblo mío, les dice. Ustedes dicen que me siguen, que me aman, que yo soy su Dios y ustedes me obedecen. No es cierto. Yo no soy el problema y quiero demostrarles que yo no soy el problema, más bien el problema son ustedes. Yo no soy el problema porque no se ha cortado mi mano para salvar ni se ha grabado mi oído para oír. Entonces, el problema no es mío, dice Dios. El problema es de ustedes y se los voy a comprobar, versículo 2. Pero vuestras iniquidades, y empieza ahí, ¿no? Está hablando del pueblo de Dios, ¿ah? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, yo no solamente he dejado de oír porque, me enojé por algo y no quise. No, ustedes han provocado eso, sus pecados, sus iniquidades. Verso 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades, dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telarañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Verso 6. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en su camino. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Ese pueblo debe ser uno de los pueblos paganos del entorno de Israel. No, es el mismo Israel, el mismísimo Israel, el mismísimo pueblo escogido de Dios. Ahora entiende lo que diría el profeta Jeremías, que el corazón es malvado y perverso, ¿quién lo conocerá? No es agradable leer estos versículos, hermanos. Y usted dirá: no, pues pero esos son los de Israel, nosotros somos la iglesia de hoy, pero no hemos cambiado. Es igual nomás. Si Dios volviera a acercarse en esta mañana y diera un diagnóstico solo de esta congregación, me pregunto, ¿qué diría Dios? ¿Cuál sería la evaluación del Señor? Eso me da mayor temor. El apóstol Pablo dijo, Romanos capítulo 8, versículo 5, el apóstol Pablo dijo: porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pregunta: ¿quién es el que vive conforme a la carne? El que no tiene una vida crucificada, es obvio. Entonces, en sentido contrario, ¿quiénes son los que viven conforme al Espíritu? ¿Quiénes son, hermanos? Hermanos,
Perdón, pastor, estoy celebrando la resurrección con mis ojos cerraditos. No, pero tienes que aterrizar acá, estamos acá, ¿no? Repito, ¿no? Vuelve a leer conmigo, ¿no? Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. La pregunta era, ¿quién es el que vive conforme a la carne? Según ese versículo. ¿Quién es el que vive conforme a la carne? Es obvio, el que no tiene una vida crucificada. Viene a la iglesia, lee la Biblia, se relaciona con los hermanos, se saluda, se apapacha, todo, pero no tiene una vida crucificada. En sentido contrario, ¿quiénes son los que viven conforme al Espíritu? Dice el apóstol Pablo. Los que tienen vida crucificada. Entonces se puede distinguir eso rápidamente. Una vez más, regresemos al Salmo 27, versículo 4, porque cada vez va haciéndose más luces para nuestra mente. De los que tienen una vida crucificada. El salmista está describiendo a los que tienen una vida crucificada. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Ese es el que tiene la vida, la mente, el corazón, el alma, está recontra crucificada con el Señor. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora, aclaro rápido esa expresión de esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar su hermosura. Todos los días venir a la iglesia. Vivo lejos del templo, pastor. No está hablando del templo físico. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, ¿te conviertes en qué cosa? En el templo del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Ya. Mi cerebrito reblandecido ya está entendiendo. Entonces no es venir acá a la iglesia, no. Que esté yo en la casa de Jehová, ya eres la casa del Señor, porque vive el Espíritu Santo dentro de ti. Entonces, donde quiera que estés, tú puedes estar 24 horas al día, puedes estar contemplando la hermosura del Señor. Dile al que está a tu costado, ¿entendiste? Diles. Sí, clarísimo me quedó, ¿no? Clarísimo. Así es la mente del crucificado, en realidad. Un solo anhelo, recuerda, no tiene 20, 30 cosas en su planificador. Una sola cosa. La meta de mi vida. Esa tiene que ser la meta de mi vida. Espero que aprendan a simplificar su vida, hermanos. Entonces, todo el enmarañado que tenemos en la cabeza se reduce a un solo objetivo. No significa que yo no planifique para el resto de las cosas que hay que hacer. Hay que planificar. Pero hay una sola suprema meta. Me refiero a una suprema meta. Es el Señor. La vida del crucificado, la mente del crucificado piensa así. Eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. Los crucificados buscan seguirlo y amarlo profundamente. Los crucificados buscamos siempre seguir al Señor y amarlo profundamente. Te decía hace un instante, el que escribió el Salmo 27 fue David. Aún no era... Algunos piensan que por el tiempo aún no era rey cuando escribe el Salmo 27. Otros dicen que sí, ya era rey. Bueno, esas discusiones no vienen al caso ahora. El asunto que él es el autor. Pero tú notas en el Salmo 27 al buscador de Dios. Al buscador de Dios. Porque él sabía, y acá extiendo un poco, no imaginando, sino por otros escritos de la palabra, lo que había en la mente de David cuando escribió este salmo. Él buscó a Dios porque él sabía que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Te acuerdas? Eso es el Salmo 34, versículo 10, que él mismo lo escribió posteriormente. Salmo 34, versículo 10, ¿no? Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan al Señor no te va a faltar nada, dice. ¿Por qué? Porque estás en manos del buen pastor. Entonces deja de estar quejándote porque el buen pastor es por ti. Oye, ayuda a tu hermano que está acostado, por favor. Abrázalo con mucho cariño, así tiernamente, tu brazo derecho, abrázalo. Dile a su orejita, dile, deja de quejarte. Dile. Sé más agradecido, ¿no? Así es un cambio de lenguaje. Mira, eso es otro punto interesante, ¿no? Porque el que tiene una vida crucificada cambia el lenguaje. Porque ya no piensas igual, cambias tu lenguaje. De la abundancia del corazón habla la boca, porque cambió el corazón.
El corazón antiguo ya fue crucificado, Cristo lo cambió por uno nuevo. ¿Entiendes? Por eso todo cambia para el crucificado. Y eso se muestra hacia el exterior. Más adelante escribe David en otro salmo, el Salmo 62, en los primeros versículos, escribe Salmo 143, versículo 6. Salmo 143, versículo 6. Él dijo: extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Esa es una expresión del buscador de Dios. No sé, varias veces lo debes haber leído, pero entiende por qué está diciendo esto. ¿Qué muestra esto del escritor? Extendí mis manos a ti, le dice al Señor, mi alma. ¿Qué es el alma? Es todo lo que tú eres en realidad, lo que piensas, sientes, todas tus emociones, todo está concentrado en el alma. Tú te expresas por tu cuerpo, tu alma se expresa hacia el exterior, a través de tu cuerpo, de tu boca, de tus manos, de tu voluntad. Pero mira lo que está diciendo: extendí mis manos a ti, mi alma, toda mi alma a ti, ¿no? Como la tierra sedienta. Esto es buscar desesperadamente a Dios. David es un buscador. Más adelante, como te decía, Salmo 62, versículo 1 al 5, dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Porque usa todas esas expresiones. Es el que está buscando a Dios, porque solamente ve en Dios su único objetivo, su salvación, su benefactor, aquel que le va a suplir todas las necesidades. Por eso usa todas esas expresiones. También dijo en el Salmo 63, versículo 1, dijo: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Esa expresión es fuertísima del que busca realmente al Señor, el que está anhelando más de Dios, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Entonces, si te das cuenta, David continuamente está diciendo: mi alma está pegada a ti, Señor, mi alma te necesita, mi alma no halla saciedad en nadie excepto solamente en ti, ¿no? Como lo terminó expresando en el Salmo 63, versículo 8, ¿no? Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Estoy tan pegado a ti, Señor, que yo no me preocupo de nada. En las peores crisis, yo sé que me vas a seguir sosteniendo. ¿Cómo se llega a eso, pastor? Crucificando la vida, teniendo una vida crucificada. Ese es el lenguaje del hombre David. Pero usted va a descubrir este mismo tono del salmista, esta misma búsqueda, este mismo anhelo, este mismo objetivo, en esos mismos términos muchas veces. Usted lo va a descubrir, si mira más hacia atrás de David, lo va a descubrir en Abraham. Y lo va a descubrir también en el Antiguo Testamento, en los demás patriarcas que usaron el mismo tipo de lenguaje, eran buscadores de Dios. Hoy día nosotros buscamos a Dios y luego le entregamos nuestra vida y dejamos de buscarlo. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad, pensamos nosotros. Repito, esto es una generalidad, es algo profundo que hay que reflexionar y pensar. Nosotros buscamos al Señor, nos encontramos con Él o Él nos encuentra a nosotros, le entregamos nuestra vida, nos salva y ya creemos que ya no debemos seguir buscándolo. Pero estamos cerrando, no estamos pensando correctamente, ¿no? Algunas grandes almas a lo largo de la historia de la humanidad, muy inusualmente han buscado al Señor como el rey David. Yo conozco muy pocas personas, a decir verdad, que usan este tono al hablar de Dios que usa el rey David. Pero uno identifica y a uno le bendice mucho. Tú escuchas a esas personas y tú sabes que ellos están hablando de lo que están experimentando, la presencia de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Dios. No son de los que tienen versículos memorizados y vienen y te impresionan y dice esto la Biblia. Y dice, sí, eso es conocimiento nada más, pero no es experiencia con Dios. No es experiencia con el Señor. David dice en el Salmo 42, en los 2 primeros versículos del Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, está usando una metáfora allí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dime si tú no lees desesperación por ir en busca de Dios. No sé si aquí alguien ha pasado por largas caminatas, quizás hasta exageradas caminatas, y hasta te quedaste sin agua y ya estás con la lengua afuera, así medio metro afuera está la lengua, ¿no? Y tú sigues caminando y estás buscando un lugar donde tomar agua. ¿Dónde hay agua y dónde hay agua? Hasta que visualizas un lugar, ¿no? Y desesperadamente corres. ¿Qué hay en tu mente? Juan 1:12, 3:16, Romanos 12 hay en tu mente. Ni siquiera te acuerdas de eso. En tu mente es agua, 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 agua. Y llegas al kiosco y con 2 metros afuera de la lengua y agua. Y te la tomas desesperadamente. Esa búsqueda del líquido elemento vital para el ser humano es lo que quiere expresar el salmista. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Estos versículos, hermanos, han provocado en la historia de la humanidad, en muchas personas, obviamente cristianas, han producido personas como por ejemplo Alberto Benjamín Simpson, como por ejemplo a A.W. Tozer, como por ejemplo a Jonathan Edwards, como Leonard Ravenhill. Pastor, todos esos son nuevos jugadores de la selección, nos van a jalar, ¿quiénes son? ¿O son del Chelsea? No, estos fueron grandes hombres de Dios. Tozer fue un aliancista. Estos hombres pueden no resultar familiares a los oídos de ustedes, porque nunca han leído acerca de ellos, nunca han oído de ellos probablemente en su vida, pero fueron, estos hombres tomaron estas experiencias del salmista, las hicieron propias y se propusieron buscar. Si el salmista encontró así a Dios, nosotros también podemos hacerlo. Y cada quien de manera particular emprendió su búsqueda y eso los llevó a una grandeza como cristianos. De hecho que estos hombres, Simpson, Tozer, Ravenhill, todos tenían una vida crucificada. Es evidente que tenían una vida crucificada. El deseo por el agua fresca condujo a estos hombres, y no solo estos hombres, yo he mencionado solamente 3, 4 nombres, son muchísimos más, y mujeres que tampoco he mencionado. Muchos hombres y mujeres, cuando lo encontraron, escucha esto por favor, y si estás anotando, tú eres el que tomas notas, anota esto por favor. Cuando se encontraron con el Señor, lo tomaron como su Señor y Salvador, pero lo siguieron buscando. Todo el resto de su vida lo siguieron buscando. Entiende, lo encontraron, pero lo siguieron buscando. ¿Y por qué remarco esto? Porque la tragedia evangélica en estos tiempos es que nos enseñan a nosotros, muchas veces desde que llegamos a la fe, nos enseñan a creer en Cristo Jesús, a creer en Dios, a aceptarlo como Señor y Salvador y nunca más buscarlo. Te estoy diciendo un gran problema en nuestros corazones y por eso somos lo que somos. Lo recibimos como Salvador y nunca más lo buscamos al Señor. ¿Por qué? Te explico el problema. Nos enseñan que es suficiente creer en la Biblia. Voy a poner este ejemplo para que entiendas todo. Nos enseñan a nosotros que es suficiente creer en la Biblia, pero una cosa es creer en la Biblia, pero permitir que la Biblia afecte y transforme tu vida por el poderoso ministerio del Espíritu Santo, eso es otra cosa, hermanos. Una cosa es que creas lo que dice la Biblia y otra cosa es que dejes que el Espíritu Santo la tome, la aplique a tu vida y te transforme. No, eso no ocurre automáticamente. Entonces yo me puedo quedar toda la vida solamente creyendo en la Biblia. Una cosa, pongo otro ejemplo asociado, una cosa es leer acerca de ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa completamente distinta es experimentar la poderosa llenura del Espíritu Santo. Tú lees, sí, ahí está, Efesios capítulo 5, versículo 18,
No se embriaguéis con vino, más bien se llenos del Espíritu Santo. Sí, lo conoces, cognitivamente entra, lo comprendes. Todo creyente debe tener esto, sí. Pero no lo has experimentado. Nunca has experimentado una nueva llenura del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de vida cristiana puedes estar llevando? De 30 por 1. Quizás menos de 30 por 1, ¿no? Leer, escucha y anota, leer y experimentar son dos cosas muy diferentes. Leer y experimentar son dos cosas muy distintas. Para seguir al Señor, para amarlo profundamente como crucificados discípulos suyos, necesitamos dos cosas en manera especial. Déjame usar el resto de tiempo que me queda para explicarte esto. ¿Qué es lo que necesitamos para seguirlo al Señor como una vida crucificada? Número 1, anota. En primer lugar, apropiarnos de las promesas del Señor. Apropiarnos de las promesas del Señor. Peligrosamente, mis hermanos, usted y yo, comparto un peligro, ¿no? Ya he experimentado, porque también lo he tenido que experimentar en mi vida hace muchos años atrás. Peligrosamente podríamos descuidarnos y reconocer que una cosa es creer una promesa y otra cosa diferente es apropiarse de las promesas. Repito, una cosa es creer en las promesas del Señor. Hay un montón de promesas y yo estoy seguro que varios de ustedes tienen las promesas marcadas en su Biblia. Cuando tú encuentras una promesa del Señor, ¿la marcas? Cuando te impacta, ¿la marcas? No sé a cuántos le ponen hasta fecha al costado. Pero una cosa es que hagas eso, que creas en la promesa, pero otra cosa muy distinta es que te apropies de esa promesa para tu vida. Son dos experiencias distintas. Y te lo explico con un ejemplo. Se parece a un hombre que está caminando en una densa oscuridad y está con su mano tratando de no tropezar con nada, ¿no? Y está caminando en medio de la oscuridad de la noche y de pronto tropieza y cae estruendosamente, ¿no? Su compañero que viene a unos metros atrás escucha la caída y le grita, ¿no? Le pregunta si está bien y le pregunta, ¿cómo vas a ver en medio de la oscuridad? Le grita. Y escucha la voz de su amigo que se está levantando de la caída y le dice, sí, no te preocupes, tengo una linterna en el bolsillo. Y ya estaban caminando como 10, 15 minutos en esa oscuridad. Y el amigo de atrás le dice, estamos 15 minutos caminando en la oscuridad y me dices que tenías una linterna en el bolsillo. El simple hecho, mis hermanos, este es el punto, el simple hecho de tener una linterna en el bolsillo no alumbra el camino, ¿o sí? Tienes la linterna en el bolsillo pero no la usas. Entonces, ¿para qué la tienes en el bolsillo de la linterna si no la vas a utilizar? Tienes que sacarla del bolsillo y tienes que encenderla. Ahora aplico el ejemplo, otra vez, solamente creer, escúchame, solamente creer en la Biblia no da buen resultado hasta que saquemos de ella las promesas del Señor y por la fe nos apropiamos de ella, entonces nuestra vida va a ser iluminada. Lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino. ¿Te acuerdas? Pero si tienes ahí tu lámpara en el bolsillo, ¿de qué te sirve? Un pequeño refrán decía de la siguiente manera: Dios lo dijo, yo lo creo y eso es suficiente. A ver, piensa por favor. Dios lo dijo, yo lo creo y es suficiente. ¿Es correcto eso? El problema con esa frase es que si usted cree algo, voy despacio en esto, si usted cree algo hasta el punto de poder apropiarse de eso para su vida, pregunto, ¿realmente lo cree? Si usted no cree en algo, si usted no cree en algo hasta el punto de poder apropiarse de ello para su vida, ¿realmente lo cree? ¿Se acuerda Juan 1:12? De hecho que se debe acordar, ¿no es cierto? Juan 1:12, ¿no? Más a todos los que ¿qué? Le recibieron. ¿Qué más dice? A los que creen en su nombre, ¿qué ocurrió?
derecho, potestad o derecho de ser ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces, ahí las dos palabras claves, ¿cuáles son? Recibir y creer. Tú quitas recibir y te quedas solo con el creer en ese versículo, no tiene sentido. Repito otra vez, no es suficiente con creer. Juan 1:12 nos está mostrando que es necesario apropiarse de eso. Creer es una primera etapa y recibir o apropiarse es el segundo paso que hay que dar. La Biblia nos exhorta a amar a Dios, ¿sí o no? Sí, amarás al Señor. Desde Deuteronomio 6 viene eso. Entonces, la Biblia nos exhorta a amar al Señor y a obedecer sus mandatos, no solamente a amarlo a Él eternamente, sino a obedecer sus mandatos. Pero dicho mandato no tiene ningún valor, el mandato de amarás al Señor no tiene ningún valor en absoluto para nosotros, a no ser que se me revele el Padre. Miren lo que estoy diciendo, yo siento que a veces hemos leído ese versículo, cuando Jesús dijo, ya, viene la persona, ¿cuál es el más grande mandamiento, Señor? Etcétera. Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo en la misma medida. Pero ahora te estoy llevando a algo tan conocido para ti, ¿no? La Biblia nos exhorta a amar al Señor, a obedecer sus mandatos. De hecho que sí, pero ese mandato no tiene ningún valor y creo que no lo tiene para un montón de cristianos evangélicos. ¿Por qué no tiene el valor? Porque a no ser que se nos revele el Padre, entonces yo no voy a ver ese mandato como para mí y no le voy a dar el valor. Repito, a no ser que el Padre se me revele. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estoy recordando las propias palabras del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, 27. Jesús dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y acá viene el asunto, ¿no? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oh, wow. Entonces no es un asunto que yo leo y conozco a Dios, conozco al Padre. No, Cristo me lo tiene que revelar. Y es importantísimo esto. El Hijo lo revela a quien Él quiere. Eso no depende del que tiene, el que corre, el que no corre, el que sabe, el que fue al seminario bíblico o el que no fue. No depende de eso. Es la revelación de Dios directa. Y te queda pensando, ¿y a quién revela el Señor? ¿Cuál sería la respuesta lógica, digamos? A los crucificados. De hecho, que tienen que ser los crucificados. Escúcheme, cuando un cristiano decide salir de ser el cristiano de 30 por 1, dice, me cansé, no más, este tipo de cristianismo barato. No, ahora tomo la decisión de ser un cristiano de 100 por 1, ¿no? Entonces, decide en ese instante tener una vida crucificada. Decide, porque es una decisión, eso no ocurre por un acto de magia. Decide tener una vida crucificada. Entonces, al crucificarse con Cristo Jesús, no solamente, escucha, no solo entra en contacto con el crucificado en la cruz, no solo entra en contacto con el crucificado, sino que el crucificado le revela al Padre. Según Mateo 11, 27. Cristo le revela al Padre, al crucificado, ¿no? Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que solo en la cruz, escucha, solamente en la cruz y nada más que en la cruz con Cristo podemos conocer al Padre. No pretendas conocer al Padre fuera de la cruz, no vas a poder. Por eso creo que hay un montón de cristianos evangélicos divagando por ahí por el mundo. No conocen esto. Pretenden conocer a Dios. Lo que conocen de Dios es solamente un concepto. Y encima un concepto reciclado, porque escucharon aquí, allá y lo armaron. Este es mi concepto de Dios. Pero Cristo no te ha revelado al Padre. Escuche esto que es sumamente desafiante y revelador para nosotros. A.W. Tozer escribió esto. Escucha, por favor. Él dijo, las Escrituras, y mastícalo con cuidado,
yo tuve que revisarlo como 5 o 6 veces, ¿no? Dice, las escrituras, está hablando de la Biblia, las escrituras se han vuelto para algunos cristianos, ¿eh? Se ha vuelto para algunos, incluso inconscientemente, en un sustituto de Dios. Voy despacio porque esto no es fácil, hermanos. Escucha. La escritura se ha vuelto para algunos, incluso inconscientemente, un sustituto de Dios. La Biblia se ha transformado en una barrera entre ellos y Dios. ¿Cómo? ¿La Biblia una barrera entre Dios y yo? Sí, eso está diciendo. Entonces agrega y dice que estas personas dicen, tenemos nuestra Biblia. Se sienten orgullosos de eso. Tenemos nuestra Biblia, dicen con cierto orgullo, y no necesitamos de nada más. Tenemos la Biblia y no necesitamos de nada más. Pero, dice Tozer, examine la vida de estas personas. Examine la vida de estas personas y podrá descubrir que la Biblia no ha impactado de manera efectiva en su manera de vivir. ¿De quién está hablando? Yo dije, de evangélicos comunes y corrientes que llenan las iglesias, no tienen una vida crucificada, está hablando de ellos. Necesitamos recordar algo, mis hermanos. Esta lectura de Tozer me provocó reflexionar en esto, recordar esto. Una cosa es leer en la Biblia, repito, una cosa es leer y creer en la Biblia, pero permitir que la Biblia afecte y cambie tu vida por medio del ministerio del Espíritu Santo es algo diferente. Tú puedes creer todo lo que estoy predicando acá en la Escritura, solo creer, pero si no le permites al Espíritu Santo aplicarlo a tu vida, entonces, ¿para qué escuchas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es tu propósito de solamente oír? ¿Cuál es tu propósito de tomar notas de todo? ¿Cuál es tu motivación? ¿A dónde apuntas? ¿A dónde quieres llegar? Entonces, si se dan cuenta, mis hermanos, la importancia de no solamente creer la palabra de Dios, sino de apropiarse de ella. Tenemos que reflexionar seriamente en esto. Yo te decía 2 cosas hace un instante, apropiarnos de las promesas del Señor, y cuál es lo segundo que muestra la vida de un crucificado, ¿no? No solamente apropiarnos de las promesas, sino apartarnos nosotros mismos para el Señor. Esa es una decisión importantísima, apartarnos para el Señor. Te explico. Algunos o muchos cristianos han llegado a caminar a su propia manera, tienen su forma de ver el cristianismo y viven su vida y caminan su vida a su manera, tan lejos y pueden caminar largos tramos y pueden llevar su vida muchos años hacia adelante en su manera de cristianismo, no necesariamente de acuerdo a las Escrituras. Este es el punto, anote, pero no van a poder ir más lejos, no van a poder ir más lejos con su cabeza. Cuando digo que no van a poder ir más lejos con su cabeza, estoy diciendo, no van a poder ir más lejos en su vida cristiana solamente creyendo cognoscitivamente. No solo así va a entrar a las profundidades de Dios. No es solamente creer y saberte versículos en la mente y así vas a entrar a la profundidad de Dios. Conozco un montón de cristianos que te ametrallan con textos bíblicos, que tienen textos. A mí me sorprende qué memoria. Para todo tienen un texto bíblico. ¿Tienen una vida concordante con lo que dicen? No. ¿Ha entrado a profundidades con Dios? ¿Conocen más profundamente al Señor por años? Nada. Su profundidad es así. Una superficialidad de vida, pero hay que ver cómo dominan los textos bíblicos. A mí me sorprende muchas veces. Así que si por tu cabeza no vas a poder ir demasiado lejos, entonces tienes que poner a reposar tu cabeza. Tranquilízate y ponga a descansar tu cabeza. Anota. Y entonces, ¿cómo entro a las profundidades del Señor? Es el corazón, hermanos. Es el corazón hambriento, y hemos leído varios salmos. Mi alma tiene sed de ti. Es el corazón hambriento lo que finalmente va a penetrar en el velo
sitio profundo del lugar santísimo y se va a encontrar con Dios. No es el cerebro nada más, es mi corazón. Pero esto solo va a suceder. ¿Cuándo va a suceder esto? Solo sucede en déjame llamarlo de esta manera, va a suceder con los recesos solitarios del corazón. ¿Qué son los recesos solitarios del corazón? Yo me programo, paro aquí, voy en búsqueda de Dios. Este tiempo es exclusivamente entre Dios y yo y me propongo buscar al Señor. Los recesos solitarios del corazón, lejos de las cosas de este mundo, por eso hablo de parar. En ese instante, ahí es donde Dios nos va a encontrar. ¿Cómo nos va a encontrar? Separados del irritante mundo, con la proposición del corazón de querer ver la hermosura de Él. Así nos va a encontrar el Señor. ¿Tú crees que Él no se va a mostrar a nosotros? De hecho que sí. Te desafío a algo, y si quieres anótalo para que no lo olvides. Si haces un estudio del tabernáculo del Antiguo Testamento, ahí en pleno desierto, 40 años con ese tabernáculo viajando, todo el pueblo de Dios, y ahí se encontraba con el Señor. Si tú haces un estudio del tabernáculo del Antiguo Testamento, tú te vas a hacer una idea de lo que estamos hablando, porque tiene mucha relación con el tabernáculo del Antiguo Testamento, ¿no? ¿En qué? Escucha, el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, nadie podía entrar, ¿no? En el tabernáculo estaba dividido en dos partes, ¿no? El lugar santo y el lugar santísimo. Todos los sacerdotes llegaban hasta el lugar santo, pero solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, una vez al año, no en cualquier momento, una vez al año. Y antes de entrar tenían que asegurarse de incensar el interior de tal manera, y en ese interior estaba el arca del pacto, no había nada más que el arca del pacto, pero el lugar debía ser incensado y prácticamente quedaba como en neblina en ese interior. Y el sacerdote entraba, no veía nada, excepto estaba lleno de humo en el interior, y así tenía que ministrar. Eran las condiciones de Dios. Entonces, cuando tú haces un estudio del tabernáculo y ves al sumo sacerdote que tenía que atravesar hasta llegar al lugar santísimo, y se apartaba de toda la luz externa, cortaba con todo lo que estaba ocurriendo del velo hacia el pueblo, la gente, el mundo, por decir. Entraba a la presencia del Señor, apenas cruzaba esa cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, entonces entraba a la presencia de Dios. En aquella presencia se encontraba, como les decía, la gloria de Dios, que había tomado el lugar. Entonces el sumo sacerdote entraba para encontrarse cara a cara con la presencia del Señor, sin nada que lo protegiera, salvo la ofrenda de sangre que tenía que entrar para ser derramada encima del propiciatorio, encima del arca del pacto, ¿no? Esa era la seguridad de que iba a salir protegido, era su única seguridad, no tenía otra protección el sumo sacerdote. Si él ponía un pie adentro y se equivocaba en algo, moría en el acto, inmediatamente moría. Por eso es que entraban en uno de sus pies, les ataban una cuerda y la cuerda salía hasta afuera. Entonces, y afuera los sacerdotes desde el lugar santísimo escuchaban todo el movimiento. Si en algún momento escuchaban una caída pesada, ya no había acción, entonces jalaban la cuerda nada más, sacaban el cadáver del sumo sacerdote. Miren todas las prescripciones de Dios, lo celoso que era Dios y las condiciones con las que se debía encontrar con Dios. Ahí entraba el sumo sacerdote a encontrarse con la Shekinah de Dios, con la gloria de Dios solo. No había nadie excepto la gloria de Dios y el sumo sacerdote. Permanecía de pie ante el Señor solo. Nadie podía acompañarlo al sumo sacerdote en aquel lugar sagrado. Le estaba prohibido la compañía, él solo tenía que entrar. Ahora, por favor, escucha esto. Te estoy ilustrando con el tabernáculo y por eso te estoy diciendo, te estoy animando, estudia el tabernáculo para que entiendas esto. Esto es algo muy difícil para comprender a los cristianos de hoy en día. ¿Por qué? Porque vivimos en una era de vivir aceleradamente. Vivimos en un tiempo al corre-corre, todo se hace apurado, todo es microondas, todo es rápido, todo es tren eléctrico, todo y rápido para aquí, para allá, correteando para todo lado. Y hacemos todas las cosas
creemos que haciendo las cosas más rápido es mejor. No necesariamente, hermanos. Y nuestra mente se acostumbra a eso. Pero en ese corre-corre vamos habituando a nuestra mente a no ser reflexiva, a no meditar, a no pausar para encontrarte con el Señor. Tú no puedes apurar a Dios en los encuentros. Tú no puedes ponerle condiciones a Dios en los encuentros con Él. Te explico para que entiendas esto. Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley de Dios solo. Y Dios puso las condiciones. Éxodo capítulo 34, lee conmigo por favor, que se llene de temor tu corazón y entiende cómo se sale a buscar al Señor. Éxodo 34, versículo 1 hacia adelante. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Es la segunda vez que lo llama. ¿Recuerda la primera vez? Toda la jarana ahí abajo, con el grupo 5 incluido. Y bajó y tiró las tablas y las quebró Moisés. Entonces por segunda vez le llama a reescribir los mandamientos. Verso 2, prepárate pues para mañana. Dios está hablando. ¿Quién está poniendo todas las condiciones? El Señor. Prepárate pues para mañana, sube de mañana al monte de Sinaí. No es a la tarde, Moisés, no es cuando tengas tiempo, no es cuando desees, no es cuando ya te hagas un espacito de tiempo. No, yo te estoy mandando, sube en la mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana, subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Cuando escucha eso Moisés, dice entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Te das cuenta, mi hermano, mi hermana? No es Moisés quien pone ni el tiempo, ni las condiciones, ni cómo va a ser ese encuentro. No, es Dios quien pone todas las condiciones. Es Dios que le dice cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que subir, con qué tiene que subir. Es Dios quien pone los tiempos. Sigamos leyendo de Éxodo 34, versículo 27 ahora. Versículo 27, y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque antes de esos versículos le empieza a releer todos, le empieza a volver a dictar todos los mandatos de la primera tabla. Y luego le dice esto, ¿no? Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. ¿Quién puso el tiempo? Dios. Imagínatelo a Moisés llegando al monte, ¿no? Señor, antes que empieces a dictar, por si acaso, tengo una clase por internet y tengo que también tener una clase presencial de mi maestría en liderazgo. Entonces, por favor, lo que tengas que decirme, rapidito nomás, señora. Díctame, por favor, rápido, porque no tengo más tiempo. Imagínatelo a Moisés diciendo eso. Y así hubiera dicho, ¿no? Señor, ¿me puede dictar rapidito? Claro, siéntate, 40 días te voy a dictar. Ya se entiende, ¿no? Está bien, Señor. Dios es el que pone el tiempo, ¿no? Estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches, no comió pan, ni bebió agua. Wow, este es uno de los ayunos más largos registrados en la Escritura. Yo nunca escuchaba a nadie que tenga este ayuno. Una vez escuché a alguien, no lo termino por creer. No sé si fue vanagloria de este predicador, pero claro, yo digo, yo tuve un ayuno de 40, ¿cómo compruebas eso? ¿Tú vives conmigo? ¿Me has hecho el seguimiento? No, pero es el misionero, es el profeta, es el apóstol quien ha dicho eso, se lo creen. Por eso no estoy tan seguro, ¿no?
Pero 40 días, 40 noches sin pan, sin agua, escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés, capte esto por favor, descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, y Moisés les dijo: ¿qué les parece mi bronceado? ¿Lindo? ¿Les gusta? ¿Habrán visto este bronceado más resplandeciente, incomparable? ¿Dice eso Moisés? Ni siquiera hace caso de eso. Dice: a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Te repito, Dios está estableciendo los tiempos en que debía entrar Moisés a la presencia de Dios. Moisés no hace ninguna concesión ahí, él tiene que respetar. Observa, por favor, el resultado de ese encuentro, aunque parecería relevante en la historia. A algunos les encanta mirar solo esa parte. Les parecería que lo más relevante es el rostro resplandeciente con el que desciende Moisés después de 40 días estar metido con Dios, expuesto a la gloria de Dios. Pero no es lo más relevante el rostro resplandeciente de Moisés, por más que parezca. Ese no es el punto. La revelación de la voluntad de Dios, ese es el punto relevante. Es la revelación de la voluntad de Dios, y Dios se les está exigiendo que obedezcan esa voluntad revelada. Por eso Moisés, tu rostro, ¿qué importa el rostro? No, los reúne a todos y les manda todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Hay urgencia, Dios ha revelado su voluntad y hay que obedecerla. Hoy en día, ¿qué escuchamos? Dios ha dicho esto. No importa nada, yo tengo mis asuntos, me regreso a lo que estoy haciendo después del culto. Ya asistí al culto y punto. Somos así. Eso que devela una vida no crucificada. Pero aquí Moisés está, te das cuenta, está solo. Moisés está absolutamente solo. Un maestro puede enseñar a un estudiante a leer, ¿no es cierto? Si hay algún educador acá. Un maestro puede enseñar a leer a un alumno, pero eso es realmente lo más lejos que puede llegar un maestro pedagógicamente hablando. Lo que aquel estudiante que ha recibido, al que ha recibido la enseñanza, lea, que lo ponga por hecho, me refiero, va a depender únicamente del estudiante. El maestro puede ayudarlo hasta cierto punto, luego el estudiante o la estudiante va a quedar solo o sola. Así es, mis hermanos, en verdad, en todos los aspectos de la vida. Hay algunas cosas en la vida que debemos hacer nosotros solos por nosotros mismos. Nadie puede ayudarnos, nadie puede auxiliarnos, nadie puede asistirnos a lo largo del camino. Y alguna de esas cosas que debemos hacer solos es tomar la decisión para tomar una vida crucificada. Es una decisión solitaria. Con eso estoy diciendo que la vida crucificada es una vida solitaria, no entendida, es mal comprendida, es criticada. Pero es una decisión que toma la persona. Nadie te puede ayudar. Puedes leer una serie de textos que te inspiren, autores que han pasado por esa experiencia. Sí, te inspiran, pero eres tú el que toma la decisión. Estás solo frente a Dios. Te presentas ante la cruz. Tu decisión de ir a la cruz es una decisión en solitario. Tu decisión de subir y crucificarte con Cristo es una decisión en solitario. Nadie te puede ayudar para eso. Tu decisión de permanecer en la cruz es una decisión en solitario. Nadie te puede ayudar en eso. La vida del crucificado es una vida solitaria, hermanos. Mis amados, necesitamos comprender que penetrar en la presencia misma de Dios es un viaje solitario en realidad. Nada sencillo. Aunque pueden existir a lo largo de nuestra vida muchos compañeros, compañeras a lo largo del camino mientras vivimos la vida crucificada, pero nadie puede experimentar nuestra experiencia personal de crucifixión. Nadie puede experimentarla y tampoco nadie puede verla y nadie puede entenderla. No la pueden entender, verla sí por los resultados. Además, nosotros no podemos experimentar las experiencias de alguien más, tampoco.
Entonces todo esto simplemente se reduce a Dios y yo. Todo se reduce a Dios y yo, a la cruz y yo. No hay más. Y cuando entramos entonces, como el sumo sacerdote, entramos a la presencia del Señor, lo hacemos nosotros solos. Nadie te puede acompañar ahí. El compañerismo cristiano es maravilloso. La Biblia nos anima a tener compañerismo cristiano. Sí, pero llega un momento en que hasta el compañerismo cristiano se vuelve un obstáculo para entrar a la misma presencia de Dios. Es cierto, porque los mismos compañeros cristianos te van a decir, que no seas tan exagerado, tanto tiempo vas a orar, tanto tiempo vas a ayunar, y te empiezan a desanimar, puede ser un obstáculo. Cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2, cada persona, el Espíritu Santo no fue derramado masivamente. El Espíritu Santo vino en cada una de las más de 3,000 personas que hicieron decisión por Cristo. Cada una de las personas fue tratada de manera particular la visitación del Espíritu Santo. Cada uno estaba en medio de una masa, pero estaban solos. Eran ellos y el Espíritu Santo, ellos y el Espíritu Santo. Termino, mis hermanos. Anota, la vida, vuelvo a insistir en esto, la vida crucificada es una vida en solitario con Dios. La experiencia de Moisés, Éxodo capítulo 3 es sumamente, Éxodo capítulo 3 es muy interesante. Cuando es llamado de Dios, déjame terminar con esta lectura, Éxodo capítulo 3, cuando es llamado por Dios, primero Dios atrae la atención de Moisés, recordarás, por la zarza iluminada en solitario. Es una zarza extraña en solitario. Y hasta eso es una figura. Dios nos invita en solitario a tener ese encuentro con Él. Entonces, apenas es capturada la atención de Moisés por Dios, Éxodo capítulo 3, versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Es decir, fue captada la atención de Moisés, primer objetivo de Dios cumplido. Y luego viene el llamado de Dios por propio nombre a Moisés, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Está solo Moisés con Dios. Toda la experiencia que tiene acá y que estamos leyendo, ese llamado que recibe de parte del Señor, la comisión que va a recibir de parte del Señor para ir a sacar a la nación en esclavitud, todo fue realizado, si te das cuenta en la lectura bíblica, en solitario. Nadie estuvo al lado de Moisés, ningún otro ser humano. El llamado de Dios a tener una vida crucificada, el llamado de Dios a tener una vida crucificada, Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. El llamado de Dios a tener una vida crucificada, fíjate cómo es descrita acá, Mateo 16, 24, 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y, ¿qué cosa más? Sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por favor, fíjate en los términos que está hablando el Señor Jesucristo, son términos en particular. Ese si alguno, no habla en masa. Dice, alguno va a decidir esto, son decisiones personales. La vida crucificada es una vida de decisiones personales. Si alguno, la otra frase es, niéguese a sí mismo, es individual, es particular. No se puede generalizar, cada uno tiene que tomar esa decisión solo. La vida del crucificado es una vida de decisiones, pero es una vida en solitario. Te he dado suficientes ejemplos para que te des cuenta de esto, mi hermano, mi hermana. Y esto es importante tomarlo en consideración. Así que, por favor, cierra tus ojos por unos instantes, necesitamos orar. No mires tan distante la historia de Moisés o la del salmista o de todos estos personajes que fueron buscadores de Dios.
porque ya tenían una vida prácticamente comprometida con el Señor. Equivalentemente, en el Nuevo Testamento diríamos una vida crucificada. Te he mostrado la forma de pensar, su forma de vivir, de actuar, sus intereses, su único objetivo, su única meta, propósito de vida. Si tú la comparas con el estilo, el sistema de tu vida, vas a encontrar una serie de incongruencias, y no debería ser así. La vida del crucificado es una vida con Cristo, sí, maravillosa, pero es una vida a solas con el Señor. Cada llamado que nos hace el Señor es a solas. Y yo creo que después de escuchar todo esto, una vez más, como a Moisés, el mensaje ha sido como una zarza ardiente nada más, para llamar tu atención, llamar la atención de los buscadores, de los que están con el alma hambrienta de Dios. Y para los que están con el alma hambrienta de Dios, igual que Moisés, ya captó tu atención, entonces ahora te llama a una vida de comunión, de intimidad con Él. ¿Para qué? Seguramente para darte alguna comisión, para darte una nueva misión, aparte de la que ha dado a todos los llamados, el ir y hacer discípulos. Entonces tu oído, tu corazón está listo para escuchar eso.